Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a hablar sobre métodos estadísticos para economía y empresa. Vamos a hablar específicamente donde lo dejábamos la última vez, en magnitudes aleatorias. Entonces, en definitiva, al igual que en estadística descriptiva, estudiamos un conjunto de medidas útiles para describir desde distintas ópticas una variable y que en consecuencia informaban sobre su valor central, dispersión, simetría. El razonamiento es válido para las magnitudes aleatorias, resultando conveniente definir una serie de características asociadas a su distribución. En la práctica, estas características llegan a ser los rasgos identificadores de una variable aleatoria, siendo frecuente describir la variable mediante un perfil de la misma, que incluye el modelo probabilístico al que se adapta y ciertos parámetros relacionados con sus características de posición y dispersión. Siguiendo un esquema similar al de las variables estadísticas, definiremos dos tipos de características identificadoras de una variable aleatoria: una medida de posición, o sea, esperanza, y otra de dispersión, varianza y desviación típica. Entonces, el valor esperado o esperanza de una variable aleatoria se establece como un valor resumen de la misma, obtenido mediante una expresión sintética en la que intervienen tanto los valores de la variable como sus probabilidades. Se define el valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria x, que denotamos por e de x, como el valor, si existe, de la siguiente expresión: e de x es lo mismo que la integral desde los reales hasta infinito de x de f de x. ¿Ok? Entonces, f de x de x se trata de una integral de Stalin-Levitsky, que no siempre será convergente cuando las variables continuas de fx, que es lo mismo que f de x, y en consecuencia su valor esperado se expresará como la integral anteriormente mencionada. Entonces, aplicando esta expresión, compruébese que para el ejemplo del viajante se obtiene un recorrido semanal esperado de 4024 kilómetros. Entonces, para variables discretas, los únicos valores no nulos de la diferencia de f de x se corresponden con los valores de la variable para los cuales se obtienen, y en consecuencia el valor esperado para este tipo de variables se transforma en una suma numerable. Es una sumatoria desde i hasta infinito de x sub i por p de sub i. Expresión similar a la medida aritmética de variables estadísticas, donde la probabilidad sustituye a la frecuencia relativa. Obténgase a partir de la expresión anterior la esperanza para la variable número de medallas obtenidas por un deportista. Entonces, en la concepción frecuentista o frecuencialista de la probabilidad, esta se define como el límite de las frecuencias relativas. Luego, en el límite, media aritmética y esperanza coincidirán, en efecto, cuando se lleva a cabo un número elevado de observaciones de la variable. La medida aritmética de estas observaciones se aproxima considerablemente al valor esperado de la misma. En concreto, demostraremos en el capítulo 4 que para todo perteneciente a todo este conjunto será mayor que 0. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de p sub x menos u es mayor que e, lo cual es igual que 0, lo que asegura una convergencia en probabilidad entre ambas características. A pesar de su denominación de valor esperado, la esperanza no debe ser interpretada como el valor que esperamos que adopte la variable aleatoria. De hecho, en algunas ocasiones, el cálculo de la esperanza da como resultado valores que la variable x no puede adoptar. Esto sucede en el ejemplo de las medallas ganadas por el deportista, con esperanza de 0.9, e incluso
puede ocurrir que la esperanza no exista, esto es, que se obtenga una suma infinita o una integral no convergente. La esperanza matemática no siempre permite resolver de forma adecuada algunos problemas relativos a la ganancia esperada de un juego. La paradoja de San Petersburgo, denominada así por haber aparecido publicada en la revista de la Academia de San Petersburgo, pone de manifiesto la diferencia entre esperanza matemática y esperanza moral. Esta paradoja, que dio origen a las numerosas discusiones en el siglo XVIII, puede ser planteada como sigue. Dos jugadores, A y B, participan en un juego consistente en lanzar una moneda y apostar sobre el resultado favorable. Cara, por ejemplo. Las condiciones del juego son: el número de lanzamientos es ilimitado. El juego concluye cuando aparece una cara por primera vez y la apuesta se va duplicando con el número de lanzamientos. Así, por ejemplo, A pagará a B una cantidad de X si sale cara en la primera tirada, 2X si no sale en la primera pero sí en la segunda, 4X si no sale hasta la tercera. Entonces, como consecuencia, la probabilidad que tiene B de ganar una cantidad X es de 1/2, de ganar 2X es de 1/4, la de ganar 4X es de 1/8 y en general la probabilidad de ganar 2 a la nx es de 1/2 n más 1. Su ganancia esperada en n pruebas vendrá dada por la expresión e a la x es igual a 1/2 de x más 1/4 de 2x más 1/8 de 2 a la 2x hasta 1 sobre 2 a la n más 1 por 2 a la nx, lo cual da como resultado nx 1/2. Entonces, se puede llegar a ser infinito si no limitamos el número de lanzamientos n, y sin embargo ningún jugador estaría dispuesto a exponerse en un juego como el descrito, una suma importante de dinero, poniéndose así de relieve la limitación de la esperanza matemática. Daniel Bernoulli introdujo en 1738 el concepto de esperanza moral, germen de la moneda teórica de la utilidad marginal, y donde además ya expresaba el principio de la utilidad marginal decreciente. Este concepto fue también analizado por Laplace en 1814, quien comenta algunas aplicaciones del criterio de la expectativa moral o utilidad esperada. La inexistencia del valor esperado en una variable aleatoria continua se pone de manifiesto con la distribución de Cauchy, cuya función de densidad viene dada por la expresión f de x es igual a 1 entre x más 2, entre 1 más x al cuadrado por pi, lo cual, tomando en cuenta que x está entre menos infinito e infinito. Cuando nos interesa resumir una variable obtenida mediante una transformación de la variable original, podemos establecer la siguiente definición. Dadas una variable aleatoria x y una función g, tal que g de x es de nuevo una variable aleatoria, se define la esperanza de esta nueva variable como e de g de x es igual a la integral de r de g de x de f de x. Entonces, según que la nueva variable sea descrita o continua, este valor esperado podrá ser expresado con las formulaciones vistas anteriormente. Como consecuencia de su carácter de operador lineal, la esperanza matemática cumple una siguiente propiedad deseable. La esperanza de cualquier variable aleatoria x presenta las siguientes propiedades para cualquier a o c perteneciente a los reales. E de c es igual a c. E de a de x es igual a x de x. E de x más c es lo mismo que e de x más c. E de a de x más c es lo mismo que a de e de x más c. Entonces, en efecto, y a partir de los dos últimos resultados, se obtiene que e de a de x más c es lo mismo que a de x más c. Hemos aplicado que la integral desde los reales de f de x es lo mismo que la sumatoria de p de i, que es igual a 1 para variables discretas y para variables continuas.
Vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente video. Pero sin más que decir, les quería agradecer por ver el video. Esperamos que el video les haya sido de muchísima utilidad y que nos podamos volver a ver muy pronto.